Y sé que en esta iglesia hay personas que sois universitarias, personas que ya habéis terminado la universidad, algunos de vosotros en las mejores universidades, tanto en Estados Unidos como en Europa, y estáis acostumbrados a una clase académica. Yo puedo hacer eso, puedo dar una clase académica, pero espero que realmente sea la palabra de Dios quien llegue a los corazones y que pueda transmitir las verdades. Tanto si lo hago apasionadamente en forma de homilía, como si lo hago en forma de clase académica. Es la misma palabra de Dios y espero que llegue a los corazones. Romanos 13 leímos en el último mensaje los versículos 1 hasta el versículo 7. Ahora vamos a repasar estos versículos del 1 al 7 y después entraremos en la segunda parte, los versículos 5 hasta el 7 que no vimos. Dice el versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por medio de Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y esa palabra va a ser clave en nuestro discurso hoy. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y versículo 8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Estos versículos que hemos leído muestran la importancia de entender el respeto hacia la autoridad. El pasaje está dividido en dos fases principales. La primera se encuentra en el versículo 1 hasta el versículo 4, sentimiento por el castigo. Veíamos la semana pasada la importancia de obedecer a las autoridades, especialmente civiles, y autoridades legales que nos fuerzan a obedecer la ley establecida por los hombres. En ese aspecto, Pablo está diciendo a los romanos que deben obedecer la autoridad y que no en vano lleva la espada como símbolo de autoridad. Creo que el creyente debe entender esta importancia. En medio de una sociedad donde la mentira, donde también el engaño y la picardía se ha vuelto en una característica del carácter nacional. Los españoles somos famosos por la picaresca española. Y si habéis leído la literatura antigua, sobre todo Lazarillo de Tormes y de esos años, os daréis cuenta que la picaresca se convierte en un atractivo para todo español. También uno de nuestros reyes decía la importancia de obedecer, y sin embargo decía cuán difícil es gobernar a 30 millones de reyes. Eso es el carácter del español. Pero para Pablo muestra la importancia de obedecer, y es una responsabilidad delante de Dios y de los hombres que el creyente sea un buen ejemplo de obediencia, dirección y sabiduría. Ayer en la película que vimos hubo una clara mensaje y una clara enseñanza de la importancia del valor y del respeto, y creo que esto fue claramente enseñado. Ahora, eso es lo que estábamos hablando la semana pasada sobre el tema de obedecer a las autoridades. Entraremos hoy en los versículos 5 hasta el 8. Los versículos 5 al 8 nos hablan también de un segundo tema, el sometimiento a la autoridad por causa de la conciencia. Pablo va a introducir aquí una palabra muy interesante,
Y nos dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, es decir, el miedo a que romper la ley nos pongan en la prisión, sino también por causa de la conciencia. Es una palabra que usamos a menudo. Alguien ha dicho que la conciencia es la propiedad más grande que nosotros tenemos. Es algo innato en el hombre, pero es algo también confuso en el hombre. Hablando con un influyente teólogo, le dije una vez que le podía dar mi cerebro, pero no le podía dar mi conciencia. Lutero dijo que su conciencia estaba ligada a la palabra de Dios, que otra cosa no podía hacer, sino obedecer a la conciencia que estaba ligada a la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra conciencia? Hay varias definiciones. Una de ellas nos la da Webster en su diccionario en inglés, y nos dice que es aquello que gobierna nuestras acciones y nuestros pensamientos. En el libro de Hechos, capítulo 23, 1, si por favor abrís ahí las escrituras, Hechos, capítulo 23 y versículo 1. Vamos a ver varios pasajes en esta mañana, así que os pido que por favor sigáis las lecturas. Hechos 23, 1. Hablando Pablo de su propio testimonio en este pasaje de Hechos 23 y versículo 1, dice el apóstol que Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo, fijaros en esa palabra, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Podemos decir que tenemos una limpia conciencia delante de los hombres, pero llegar a decir como Pablo que ha vivido delante de Dios con una limpia conciencia son palabras muy grandes. Podemos engañarnos unos a otros, podemos engañar al vecino, pero no podemos engañar a Dios. Nuestra conciencia está siendo vista por Dios continuamente. Salmo 139 nos recuerda que aún los pensamientos más ocultos, Dios los conoce. En Romanos 13:8 leemos un pasaje donde Pablo dice: no debáis nada a nadie. Y yo sé que este pasaje muchas veces se utiliza para decir, hombre, un creyente no debe deber dinero. Pero el contexto de ese pasaje no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con la conciencia. Tener una conciencia limpia y libre delante de Dios y delante de los hombres quiere decir: yo no debo nada a nadie. Lo que debo pagar, respeto al que merece respeto, lo he dado. Honra al que merece honra, lo he dado. Mi conciencia está libre delante de Dios. No hace falta que busquéis el pasaje, lo voy a mencionar en segunda o primera de Pedro 2, 18 al 19. El apóstol está hablando a los siervos, a los esclavos. Nos dicen los historiadores que el 80% de la ciudadanía romana era esclava. Es mucho. Muchos creyentes de la antigua iglesia que antes mencionábamos eran esclavos. Y como esclavos no tenían derecho ni a la vida misma. Sin embargo, el apóstol Pedro dice: siervos, obedeced a vuestros señores en todo. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Y ahí lo va a decir no solamente para agradarles, sino por causa de la conciencia. Primera de Pedro 2, 18 al 19. En Hechos 24, versículo 16. Hechos 24, 16. Dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Me pregunto si yo mismo puedo decir esto: tener una conciencia sin ofensa ante Dios. Son palabras muy importantes. El Dr. Hobbes, en su libro sobre el tema de la conciencia, donde habla sobre la psicología, nos da esta definición. Dice que es un conocimiento interno, un juicio o derecho entre el bien y el mal, una facultad, un poder, un principio dentro de nosotros
que nos ayuda a decidir lo que es correcto e incorrecto, lo que es legal e ilegal, que hace que nuestras acciones sean movidas por nuestros propios afectos. Para aquellos que creen en la psicología y especialmente en lo que es el estudio de la psicosis, creen que nuestra conciencia no es una especie de gran montón de hielo flotando en el mar, un iceberg. Lo que sale a flote es solamente un 10% de lo que hay debajo. Esa teoría nos muestra lo que llaman la libido y la mortido, y nos hace pensar que lo que está por encima, lo que realmente fluye, viene de algo que está oculto. Freud es el que inventó esta teoría. Pero esto no es lo que la palabra de Dios enseña sobre la conciencia. La conciencia nos es dada desde el mismo momento de nuestro nacimiento, de nuestra creación, y tiene el propósito vital de enseñarnos a cómo vivir delante de Dios y delante de los hombres. La conciencia es algo que Dios nos da innato. Sí, en el Antiguo Testamento no está. No hace falta mencionar algunos pasajes, pero en Génesis capítulo 3, donde Adán y Eva pecaron contra Dios, su conciencia fue literalmente sellada. Se sintieron que habían pecado, que habían quebrantado la ley. Y lo que hicieron fue esconderse de ellos mismos y también de Dios. ¿Recordad la historia? Pusieron en sí unas hojas de higuera para tapar sus vergüenzas, su desnudez. Se avergonzaban de estar el uno delante del otro desnudo. Su conciencia les golpeaba, les humillaba, les hundía en la pobreza espiritual. Por eso Pablo dice: yo tengo una conciencia limpia delante de los hombres y delante de Dios. En el Antiguo Testamento vemos la actuación también del rey Saúl y del rey David. David, no hace falta que lo busquéis, pero en 2 Samuel 24:10, movido por el orgullo, contó a cuántos soldados tenía. En cuanto lo hizo, su corazón le golpeó. Se sintió culpable delante de Dios. No había un versículo en el Antiguo Testamento que dijera: no contarás a los soldados que tienes. No había un mandamiento que dijera: no hagas esto, no hagas aquello. Sin embargo, David sabía que lo que había hecho estaba mal. Su corazón le golpeó. Hebreos 9:9, si por favor abrid ahí la Biblia. Este pasaje es importante entender para entender las verdades del Antiguo Testamento. Hebreos 9:9. En Hebreos 9:9 dice así: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Ni David, ni Adán, ni Eva, ni ningún otro santo en el Antiguo Testamento pudieron librar su conciencia a través de los sacrificios. La única manera de limpiar la conciencia era mediante una fe futura en la obra de Jesús de Nazaret, que un día iba a venir, en el Mesías prometido. En Hebreos 10:1, si podemos abrir ahí la Biblia y leer Hebreos 10:1, versículos 1 y versículo 2 también. Porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Así que, hermanos, la conciencia no puede ser limpiada por los actos del hombre, no puede ser limpiada por los sacrificios del hombre, no puede ser limpiada por la religiosidad del hombre. Alguien ha dicho de la conciencia que debemos entender que es sin duda alguna movida por el tipo de libro que seguimos. Dejadme poneros un ejemplo de esto. Algunas mujeres en África ofrecen a sus hijos recién nacidos a los cocodrilos. Lo hacen porque creen que de esta manera los dioses se apaciguarán con ellos.
Si no lo hacen, su conciencia les hace sentir culpables. Su conciencia les dice: no amas suficientemente a los dioses para ofrecer tus hijos al cocodrilo. Así que cuando ellas ofrecen su hijo a los cocodrilos, su conciencia no les dice nada, al contrario. Les muestra que está bien lo que han hecho, que está bien lo que han determinado, porque es lo que deben seguir según su religión. Eso nos muestra la realidad de que cualquiera de nosotros, nuestra conciencia nos habla según el libro que seguimos. Si seguimos el Corán, será el Corán quien marque nuestra conciencia. Si seguimos la religión, será la religión quien marque nuestra conciencia. Si seguimos el ateísmo, el marxismo, y aún Marx habló mucho de la conciencia, será la conciencia de esos manera de pensar, de esos individuos, lo que marque nuestra acción y nuestra actuación. Sin embargo, Lutero dijo: mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Para el creyente, la palabra de Dios debe marcar, dirigir e instruir la conciencia, la manera de pensar. Ahora, la Biblia nos habla de diferentes conciencias. Si por favor abrimos en Tito 1:15. Tito 1:15. Hay varios pasajes que vamos a mirar ahora mostrando la realidad que la Biblia habla de diferentes tipos de conciencia. En Tito 1, versículo 15, nos dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Pues hasta su mente, y fijaros en esto, y su conciencia están corrompidas. Una conciencia corrompida es aquella que está tan acostumbrada a hacer el bien, el mal, que no entiende hacer el bien. Está tan acostumbrada a hacer lo incorrecto que ya su conciencia no puede discernir lo que es correcto. Una conciencia corrompida es el primer paso hacia una conciencia mala. Vamos a verlo en Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, fijaros en esto, de mala conciencia, y lavados los cuerpos en agua pura. La mala conciencia es aquella que sabe que ha hecho mal, que ha quebrantado la ley, se siente culpable por algo, y la misma culpabilidad manifiesta en sus hechos que esa persona es mala. Una de las cosas para poder encontrar a los malhechores es lo que se llama la conducta o el análisis de la conducta humana. Gracias al análisis de la conducta humana sabemos las personas que tienen una mala conciencia. Detalles como transpiración en la piel de las manos por mentir, o detalles como que la pupila de los ojos se abren cuando una persona no está diciendo la verdad. Muestra cómo la conciencia está golpeando al individuo, diciéndole: no puedes escapar de la realidad de tus hechos. Una mala conciencia. Pero hay más. Vayamos a otro pasaje en 1 Timoteo 4:2. 1 Timoteo 4:2. Un pasaje más estableciendo una nueva manera de ver la conciencia. 1 Timoteo 4:2, donde se nos dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Aquí la Biblia nos habla de una conciencia cautiva, una conciencia que ha sido sellada, una conciencia esclavizada. Aquellas personas que han hecho el mal tanto, llega un punto que su conciencia ya no les dice nada. ¿Qué pasa con los asesinos en serie? ¿Qué pasa con aquellas personas que están acostumbradas a golpear, a maltratar a los demás? Su conciencia no les dice nada. Es como si hubiera sido sellada por un hierro candente y no hay manera de retroceder o manera de decir cosa alguna. Su conciencia está esclavizada. Por último, 1 Corintios 8. 1 Corintios capítulo 8.
Vamos a ver en el versículo 6. Primera de Corintios 8, versículos 6 al 13. El apóstol Pablo, dirigiéndose a una iglesia en Corinto acostumbrada a la maldad de la gente que allí vivía, acostumbrada a la corrupción de aquella sociedad donde los prostíbulos formaban parte de la adoración, fijaros en el versículo 6 en adelante lo que dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen, como sabemos, sacrificados a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Qué palabras las del apóstol? Una débil conciencia. En medio de aquella cultura donde creyentes que venían de la religión pagana se convertían al cristianismo, traían en su mente todos los recuerdos de los actos paganos. Al ir al mercado y ver la carne sacrificada a los ídolos, que había sido puesta en precio más barato, no querían comprarla, porque comer de esa carne les haría recordar cuando la comían en aquellos actos de barbarie e inmoralidad. Muchos de los actos paganos estaban llenos de aquelarres, de orgías sexuales. Por lo tanto, cuando ellos comían esa carne, venía a su memoria y su conciencia débil era ensuciada. Para los judíos, que sabían que el ídolo no era nada y sabían que realmente todo el paganismo no servía de nada, comer de aquella carne significaba comer una carne más barata, así que no tenían ningún problema. Pero Pablo, tanto aquí como en Romanos capítulo 14, habla a sus oyentes diciéndole la importancia de proteger a una débil conciencia. Y ahí está el principio bíblico del hermano débil. No debemos hacer nada que sea de tropiezo para nuestro hermano. No debemos hacer nada que, teniendo nosotros la libertad, haga caer al hermano. Porque su conciencia débil puede ser, de alguna manera, herida por nuestros actos. La conciencia débil. Hemos empezado hablando de una limpia conciencia, y con esto terminaré. Si vayamos a segunda de Timoteo 1:3. Segunda de Timoteo 1:3. Iremos a segunda primero y después volveremos a primera. Segunda de Timoteo 1:3. Una vez más, Pablo hablando sobre el tema de la conciencia. Pablo va a ser uno de los escritores bíblicos que más use la palabra conciencia. Segunda de Timoteo 1:3 dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Servir a Dios con limpia conciencia, comparémoslo ahora con 1 de Timoteo 1:5, donde se nos dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y en el versículo 19 también de este mismo pasaje: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La limpia conciencia, la pura conciencia, está unido a la fe verdadera. Y hermanos, eso es lo que debe marcar
la diferencia en nuestras vidas. Que nuestra conciencia sea pura, sea limpia, porque está en obediencia a Dios y en respeto a los hombres. De esta manera podremos haber seguido el mandato que nos da en Romanos capítulo 13, que obedezcamos a las autoridades por causa de la conciencia. Cuando nadie nos ve, Dios nos ve. Cuando nadie nos oye, Dios nos oye. Y nuestra conciencia, como una campana, como un martillo sobre un yunque, nos golpea hasta que nos damos cuenta que debemos seguir los preceptos de Dios, porque esta es su voluntad. Mucho más tengo que decir sobre la conciencia, las cualidades de la conciencia, la manera que funciona la conciencia, la manera de operar de la conciencia y exactamente cómo debemos hacer cuando la autoridad sobre nosotros, como la ley, los gobernantes, los padres o las autoridades religiosas van en contra de nuestra conciencia. ¿Qué hacer entonces? Pero el tiempo se nos ha ido de nuestras manos, así que vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, te doy gracias en esta mañana por estudiar la conciencia. Te doy gracias, Padre, porque tus principios revelados en tu palabra nos hablan de la realidad, de que has puesto en nosotros una luz para iluminar nuestro camino. No podemos confiar en esa luz, no es suficientemente poderosa, pero te damos las gracias, Padre, cuando la luz de tu palabra ilumina nuestro camino, cuando nos enseña nuestros errores, nuestras necesidades. Y Padre, hoy te pedimos que según tu gracia, misericordia y providencia, nos enseñes a andar a la luz de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.